Crinológicos, ¿verdad? Sí, doctor, solo el Ya. Muy bien. Los chicos que van a presentar ya pueden estar presentando sus diapositivas. ¿Cuántos estamos ya? 35. Ya, esperamos un rato más y ya podemos empezar, ¿ya? Listo. Doctor, muy buenas noches. Compañero, buenas noches. Bueno, ¿se me escucha, doctor? Sí, fuerte y claro. Muy bien. Vamos a dar inicio a la exposición de artropatía asociada a trastornos endocrinos y metabólicos. Siguiente, por favor. Cuando se habla principalmente de los trastornos endocrinos, muchas veces, las manifestaciones de esos trastornos mismos se manifiestan, ¿no? A nivel, por ejemplo, del sistema musculoesquelético, hablamos del nivel óseo, del nivel muscular, nivel nervioso o hasta incluso articular. Y gran parte de estas artropatías endocrinas constituyen un diagnóstico diferencial importante, ¿no? En la artritis asociada a trastornos sistémicos, como se va a ver más adelante, ¿no? Siguiente, por favor. Una de ellas, por ejemplo, si hacemos como primer concepto para recordar la glándula suprarrenal, sabemos muy bien por histología que está compuesta por una corteza y por una médula. Y la afección principalmente de la corteza, donde vamos a ver secreciones, como bien sabemos, como glucocorticoides, mineralocorticoides o como los andrógenos mismos, van a tener una manifestación, ¿no? A nivel del sistema musculoesquelético, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la zona glomerular o fascicular o reticular, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la zona fascicular, hablamos del cortisol, si recordarán. Y principalmente el cortisol, vamos a ver que es una hormona primaria, ¿no? Porque es la que justamente va a hacer un feedback negativo, va a controlar, ¿no? El eje hipotalámico hipoficiario, ¿no? A nivel de la glándula suprarrenal. Y esto principalmente se da por un efecto de la ACTH, ¿no? Que viene de la adenohipófisis. Y esta misma, como bien sabemos nosotros, el cortisol es una hormona antiestrés, ¿no? Principalmente, ¿no? Como se libera a nivel de lo que es el estrés agudo. Esta se ve alterada, ¿no? Afectada. Por ejemplo, cuando vemos un trastorno metabólico, por ejemplo, un tumor, puede aumentar, ¿no? Inclusive su secreción, ¿no? Llevando a patologías que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Si hablamos del cortisol, y principalmente una de las funciones es, por ejemplo, un incremento de la lipólisis, ¿no? O también de la proteólisis, ¿no? Donde vamos a ver principalmente a nivel de músculo, ¿no? Una destrucción de proteínas, ¿no? Y una disminución en la síntesis proteica, por ejemplo. También este mismo va a actuar a nivel del hígado, ¿no? Aumentando una glucogenogénesis, por ejemplo, y aumento de glucosa. O sea, si ustedes se dan cuenta, la propia fisiología del cortisol hace que en un incremento exagerado, un trastorno metabólico, estas mismas van a ser afectadas, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Vamos a ver que a nivel de la piel o del músculo esquelético, hay una disminución proteica y los pacientes justamente van a tender a disminuir la masa muscular, ¿no? Por un incremento de la proteólisis, que eso conlleva una atrofia muscular, un adelgazamiento de la piel, ¿no? Estamos viendo ahí un trastorno, principalmente por el cortisol. Siguiente, por favor.
También vamos a ver, por ejemplo, efectos en el metabolismo del calcio, ¿no? Vamos a ver una disminución en la actividad osteoblástica, donde vamos a ver en el hueso, ¿no? Un efecto hipocalcémico, ¿no? Va a haber una disminución en la absorción de calcio, aumento de la calciuria o disminución de la resorción tubular renal de calcio, ¿no? También a nivel de endocrino vamos a ver una disminución, ¿no? En la secreción de gonadotrofinas como la FSH, LH, TSH, GH, ¿no? Y la propia prolactina. Y una manifestación clínica, como ya se estudió en otras clases, por ejemplo, a exceso de cortisol, hablamos de una clínica de Cushing, ¿no? Donde vamos a ver una hiperglicemia, una obesidad androide, una atrofia de la piel y aparición de estrías, atrofia muscular, como estamos viendo, una sensibilización de catecolaminas, una osteoporosis, una hipersecreción de ácido gástrico, supresión de ADH, neutrofilia. También vamos a ver efectos mineralocorticoides, ¿no? Con una retención de sodio, hipertensión, incremento de hipertensión arterial, una hipocalemia, alcalosis, ¿no? Y también un exceso de andrógenos, ¿no? Que conlleva también a acné o hirsutismo, ¿no? Irregularidad menstrual también en la mujer. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. También vamos a ver unas miopatías, enfermedades, ¿no? Endocrinas, como por ejemplo miopatías que tienen una afección relacionada con el estado anormal del músculo esquelético, ¿no? Y en su clínica vamos a ver también, como estamos diciendo, debilidad muscular rápidamente generalizada, ¿no? Va a haber una crisis tirotóxica, una hipercalcemia, ¿no? O hipoglicemia en algunos casos. También vamos a ver una debilidad y atrofia muscular a predominio proximal, ¿no? Que se ve en un hipertiroidismo o síndrome de Cushing, que eso normalmente por alteraciones endocrinas, ¿no? Y vamos a ver una afección a nivel del músculo propiamente. Siguiente, por favor. Otro trastorno que también se ve justamente por una alteración de una hormona es la acromegalia, ¿no? Y es consecuencia por una producción excesiva, ¿no? De la hormona de crecimiento, GH, ¿no? Y eso se ve principalmente por un adenoma, ¿no? En la adenohipófisis, ¿no? Principalmente hablamos de tumores, ¿no? Que hacen una alteración en el equilibrio de estas hormonas, ¿no? Y a su excesiva secreción, ¿no? Vamos a ver junto con el factor de crecimiento similar a la insulina 1, ¿no? Que estimula, por ejemplo, la proliferación de cartílagos, de tejido conjuntivo periarticular y hueso. Surgen también problemas musculoesqueléticos, ¿no? Incluyen, por ejemplo, osteoartritis, dorsalgia, debilidad muscular. También se ve el síndrome de túnel de carpiano, ¿no? Y normalmente vemos siempre una fascia, ¿no? Una fascia típica del paciente con acromegalia, ¿no? Siguiente, por favor. También vamos a ver dorsalgia, que es muy frecuente. En las radiografías se muestra también espacios intervertebrales normales o ensanchados, osteofitos hipertróficos anteriores, ¿no? Calcificación de ligamentos. También vemos en este tipo de pacientes una cifosis dorsal, ¿no? Junto a una elongación de las costillas que contribuye a la aparición del llamado tórax en tonel, ¿no? Que se observa en este tipo de pacientes. Y estamos viendo una alteración en el sistema musculoesquelético, ¿no? Como les dije, a nivel óseo, a nivel articular, muscular, hasta nervioso. Siguiente, por favor. También vamos a ver la laxitud de ligamentos periarticulares, ¿no? Que suelen contribuir a la aparición de osteoartritis. El cartílago se degrada, se angosta el espacio interarticular, ¿no? Y aparece una esclerosis subcondral y osteofitos, como vemos ahí en la radiografía. El líquido sinovial a veces no corresponde a lo inflamatorio, ¿no? Eso también es importante saber reconocer, ¿no? Que estaríamos hablando de un trastorno más metabólico en este caso, ¿no? En el cartílago también se identifican cristales de pirofosfato de hidratado, ¿no? De calcio, en algunos casos de artropatía por acromegalia.
Y también en algunos casos se observa la condrocalcinosis, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí vemos una imagen, ¿no? Del paciente con artropatía acromegálica, ¿no? Vamos a ver el prognatismo, la macroglosia, ¿no? El acné. A nivel más que todo principal músculo esquelético, siempre hablamos de artralgias o artropatías, ¿no? Como estamos viendo ya. Y algo importante es esto, ¿no? Hay unos cambios iniciales que son reversibles de alguna otra forma, ¿no? Antes de, como es un trastorno metabólico y a un tratamiento anticipado o se podría decir en el momento adecuado, todavía vamos a ver unos cambios que podrían ser reversibles, ¿no? Como en el ensanchamiento de los espacios articulares, vamos a ver una hipertrofia de tejidos blandos, periarticulares, ¿no? En cambio, también vamos a ver unos irreversibles, ¿no? Como por ejemplo la reducción de la movilidad articular, la laxitud de las articulaciones y la enfermedad degenerativa principal de las articulaciones, ¿no? Que se ve también en estos pacientes. Siguiente, por favor. Bien, continuando, también tenemos otra enfermedad endocrina que es el hipotiroidismo, y en el cual generalmente se ha definido que el hipotiroidismo primario o el autoinmune es el principal que nos llega a suceder, o bueno, que se presenta, ¿no? Con títulos de TSH incrementados y T4 libres, disminuidos. En este caso, se le denomina también tiroiditis de Hashimoto. Este hipotiroidismo a menudo se presenta con una artropatía simétrica que conlleva lo que es la rigidez de las articulaciones, tanto de manos y de las rodillas. A la palpación, estas articulaciones tienen un aspecto gelatinoso y el líquido aspirado suele ser no inflamatorio y de un carácter viscoso, con concentraciones altas de ácido hialurónico. Siguiente, por favor. Este hipotiroidismo con frecuencia en el hipotiroidismo también se puede encontrar cristales de lo que es el pirofosfato cálcico dihidratado. Este principalmente va a estar asociado a diferentes enfermedades, ya sean como el hiperparatiroidismo, hipercalcemia por hipocalciuria familiar. También puede deberse a lo que es la hemocromatosis, hemosiderosis, en cuanto a hipomagnesemia o hipotiroidismo generalmente. Y también se puede encontrar estos depósitos de pirofosfato cálcico también en lo que es la gota. Y generalmente también se asocia a lo que es el envejecimiento y la amiloidosis. Siguiente, por favor. En pacientes con hipotiroidismo se ha descrito una serie de afecciones reumáticas y musculares, principalmente una miopatía que se presenta principalmente con dolor, calambres, rigidez, debilidad proximal, cansancio y concentraciones elevadas de creatinquinasa. Esto principalmente asociado a lo que son anomalías musculares a la biopsia, en el cual se va a encontrar atrofia de las fibras de tipo 2 y aumento de las fibras de tipo 1, evidenciándose lo que es también una hipercolesterolemia. Esta, Hay una característica importante que es el síndrome de Hoffman, en el cual se va a encontrar lo que son trastornos, se va a caracterizar como un trastorno infrecuente de hipotiroidismo, que se va a caracterizar principalmente con un aumento de la masa muscular, o se le va a denominar también como una pseudohipertrofia, eh, ah, asociado a las manifestaciones clínicas que ya mencionamos anteriormente. También vamos a encontrar el síndrome de Kocher-Debre, en el cual este va a ser un trastorno en lactantes, principalmente en el cual vamos a encontrar cretinismo, que se presenta con una pseudohipertrofia similar a lo que se encuentra, principalmente que se va a encontrar en hijos de madres que tienen carencia de yodo. Siguiente, por favor. En cuanto a la enfermedad tiroidea, que principalmente vamos a definirlo como un hipotiroidismo secundario o enfermedad de Graves, donde se puede presentar principalmente con un mixedema pretibial y la oftalmopatía característica. Este mixedema aparece en forma de nódulos, habitualmente de 1 centímetro más, sobre la superficie pretibial, y principalmente está compuesto de ácido hialurónico y son de color rosado a violáceo de carácter indoloro. Siguiente, por favor.
Bien, estos pacientes con enfermedad de Graves también suelen presentar en ocasiones debilidad muscular, capsulitis, pérdida de la masa muscular, así como la pérdida de peso. Y bueno, la mayoría de los pacientes de estas manifestaciones se corrigen cuando el paciente es tratado. Como otras posibles alteraciones, podemos encontrar lo que son onicolisis, ensanchamiento de las falanges distales, en este caso se le va a denominar como acropaquia tiroidea, con periostitis alrededor de las articulaciones metacarpianas, así como tumefacción de los tejidos blandos de los dedos. Una manifestación muy frecuente y grave del hipertiroidismo es la osteopenia y la osteoporosis. Siguiente. Otros trastornos tiroideos en pacientes que se asocian a una enfermedad reumática, principalmente en este caso vamos a hablar del lupus eritematoso asociado a trastornos tiroideos, en el cual existen anticuerpos antitiroideos en el 15 a 20% de los pacientes con lupus eritematoso. Y bueno, esto es corroborado en estudios en los que pacientes con enfermedad de Graves y tiroiditis autoinmune crónica han demostrado que aproximadamente el 26% de estos pacientes llegan a tener positivo anticuerpos antinucleares y 34% anticuerpos contra DNA monocatenario. Estos característicamente presentan lo que es una polimialgia reumática y una arteritis de células gigantes, frecuentemente en pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune. Siguiente, por favor. En cuanto a la artritis reumatoide y artritis psoriásica asociado a a enfermedades endócrinas tiroideas, generalmente en la artritis reumatoide y la artritis psoriásica se han demostrado que hay una mayor enfermedad subclínica y clínica. Principalmente se encuentran en lo que son los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, anticuerpos antitiroglobulina y anticuerpos antireceptor de TSH, así como un aumento de lo que son de estos anticuerpos antitiroideos, ¿no? Un aumento, una anomalía en la frecuencia de estos anticuerpos antitiroideos. Siguiente, por favor. En cuanto al síndrome de Sjögren, se ha evidenciado que en un estudio de aproximadamente 479 pacientes con síndrome de Sjögren, la frecuencia de tiroiditis de Hashimoto resultó mayor que en comparación a la enfermedad de Graves. O sea, se ha evidenciado que los pacientes que tienen síndrome de Sjögren mayormente asocian lo que es una tiroiditis de Hashimoto. Y bueno, en este caso solamente se han evidenciado, se han descrito síntomas de síndrome de Sjögren, principalmente lo que es la conjuntivitis seca y serostomía. Hasta aproximadamente, perdón, el 32% de los pacientes con tiroiditis autoinmune. Siguiente, por favor. En cuanto a la esclerodermia y la enfermedad mixta de los tejidos conjuntivos, en este caso se ha evidenciado la fibrosis de glándula, en el cual produce lo que es un hipotiroidismo. Y en este grupo solo el 50% de los pacientes llegaron a tener lo que es anticuerpos antitiroideos positivos. En cuanto a la espondiloartritis, estudios revelaron que hay una prevalencia significativamente mayor de autoinmunidad tiroidea en los pacientes que presentan esta espondiloartritis. Y bueno, la tiroiditis es más frecuente en los pacientes con mayor duración de la enfermedad y con una enfermedad reumática activa. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la tiroiditis de Hashimoto propiamente, se ha evidenciado que los pacientes con esta enfermedad o con la tiroiditis de Hashimoto llegan a tener una prevalencia significativamente mayor de los anticuerpos antinucleares, así como una prevalencia de esta tiroiditis de Hashimoto tanto en la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Esto nos indica que es clínicamente importante evaluar a los pacientes con lupus eritematoso y artritis reumatoide, generalmente en busca de esta enfermedad autoinmune tiroidea concomitante. O sea, tenemos que encontrar o tenemos que estudiar a nuestro paciente con artritis reumatoide y lupus eritematoso en busca de una enfermedad autoinmune tiroidea. Siguiente, por favor. Continuando, vamos a tener el hipoparatiroidismo. Vamos a ver que en esta enfermedad va a haber una
va a haber una destrucción autoinmune de las glándulas paratiroideas. También puede ser causada por una cirugía del cuello con extirpación extensa del tejido paratiroideo, o puede ser causada por el trastorno congénito con ausencia de los derivados de la tercera y cuarta bolsa salina. Dentro de las manifestaciones clínicas va a estar la anestesia perioral, las parestesias, espasmos de los músculos de las manos, los pies, espasmos laringios, tetanía, crisis epilépticas, que van a ser el resultado de una hipocalcemia. Primero vamos a tener lo que es la osteodistrofia de Albright o el pseudohipoparatiroidismo, que resulta de la resistencia de los órganos terminales a la PTH y se presenta con concentraciones elevadas de PTH, hipocalcemia e hiperfosfatemia. Luego de eso vamos a tener el, bueno, el tipo 1, que se hereda por vía materna y está caracterizada por la calcificación de los ligamentos paravertebrales, talla baja y retraso mental. Los pacientes van a tener clínicamente un acortamiento de los metatarsos y metacarpos. En el tipo B, esta va a cursar con resistencia a la PTH, pero tiene un fenotipo normal y se hereda por vía paterna. Se han descrito calcificaciones de tejidos blandos no relevantes clínicamente, en núcleos basales, cataratas, articulación del hombro y tejidos subcutáneos de las manos. También vamos a tener lupus eritematoso sistémico, que se ha encontrado, se ha encontrado hipoparatiroidismo en el 4 a 7% de los pacientes con esta enfermedad. También se subestima porque el hipoparatiroidismo, porque apenas se manifiesta clínicamente y puede verse precipitado por ciertos factores agravantes, como lo que es el tratamiento con corticoides o la carencia de vitamina D. Y por último vamos a tener que la hipocalcemia puede constituir un riesgo para la salud importante, como el resultado de la prolongación del intervalo QT y el riesgo consiguiente de una muerte súbita. También vamos a tener el hiperparatiroidismo, que en la mayoría de los pacientes van a presentar un adenoma único. Los carcinomas son infrecuentes y el hiperparatiroidismo secundario se aprecia una hiperplasia difusa relacionada con hipocalcemia y resistencia a PTH. La artritis asociada a hiperparatiroidismo afecta a las pequeñas articulaciones de la mano, posiblemente llega a ser erosiva, y también deja indemnes las articulaciones interfalángicas proximales. También vamos a ver que se puede imitar a una artritis reumatoide. A diferencia de estos pacientes tienen por lo general velocidades de sedimentación globular bajas, efecto reumatoide y anticuerpos, antiproteínas citrulina negativos y valores analíticos concordantes con hiperparatiroidismo. Vamos a ver que el hiperparatiroidismo afecta con más frecuencia las articulaciones radiocarpiana y radiocubital inferior. Por último, vamos a tener la diabetes mellitus, que, bueno, este va a afectar a personas con diabetes de larga evolución, y vamos a ver que en el tejido conjuntivo sucede lo que es una glucosilación de las proteínas, daño microvascular de los vasos sanguíneos y nervios, y también va a ocurrir lo que es el depósito de proteínas de la matriz extracelular en la piel y en las áreas periarticulares. Estos pueden provocar diversos trastornos musculoesqueléticos y complicaciones. En el hombro va a provocar lo que es la capsulitis adhesiva o hombro congelado. Es el tipo más frecuente de afectación del hombro en la diabetes, que llega a ser el 20% de los pacientes diabéticos, y se caracteriza por rigidez del hombro, reducción del largo articular externo e interno y la tendinitis calcificada del hombro. Este último se da por un depósito periarticular de hidroxiapatita cálcica, predominantemente en el área de los tendones del manguito de los rotadores. En manos se va a observar la afectación de las manos en más del 30% de los pacientes diabéticos.
donde se puede presentar el dedo en gatillo, la tenosinovitis de los flexores, la contractura de Dupuytren y el síndrome de mano rígida. El dedo en gatillo va a resultar de una tenosinovitis estenosante del flexor que impulsa la proliferación del tejido fibroso en el tendón. La tenosinovitis de los flexores supone el mismo mecanismo en los estiloides radial con engrosamiento del tendón del extensor corto del pulgar o aductor largo del pulgar y se produce en el 17 a 23% de los pacientes con diabetes mellitus. La contractura de Dupuytren, que fue descrita inicialmente en el 15 a 21% de los pacientes diabéticos y también puede aparecer contracturas en flexiones de los dedos. Y en el caso del síndrome de la mano rígida o queriotropatía diabética, que es un síndrome fibrosante que a menudo parece a la esclerodermia con piel gruesa, tirante y seria, provoca contracturas de las articulaciones metacarpofalángicas. Vamos a ver que el inicio de estas manifestaciones predice con frecuencia más complicaciones renales, oftálmicas y de otro tipo de la diabetes mellitus. Dentro de los pies vamos a tener lo que es la neuropatía diabética y su artropatía asociada, conocida como osteoartropatía diabética o artropatía de Charcot. Esta va a ser infrecuente y se va a detectar en personas con enfermedad de larga evolución. En ambos tipos, también se da en ambos tipos de diabetes, 1 y 2. Y vamos a ver cómo que la neuropatía afecta al sistema nervioso simpático. Los pacientes con diabetes tienen más flujo sanguíneo del hueso subcondral, lo que causa una mayor actividad osteoclástica y reabsorción ósea. Eso sería todo, doctor. Muy bien, chicos. Muy bien. La parte endocrinológica. El embarazo puede estar considerado en esta parte de la afección, chicos, como un cambio metabólico. Sí. Porque eso es lo que vamos a ver más, ¿no? Uno de los ponentes que me puede decir al respecto, a ver. Porque en el embarazo también hay un montón de cambios endocrinológicos, ¿verdad? Complejos. En cada trimestre comienzan a aparecer esos cambios significativos. Bueno, vamos a conversar más adelante. Vayan pensando. Bien, chicos. Tanto los reumatólogos, tanto los médicos generales o los médicos de asistencia primaria, debemos de conocer las diferentes formas de enfermar y que pueden afectar pues todos los músculos, todas las articulaciones, todos los ligamentos, ¿ya? Y pueden aparecer de diversas formas, como las han estado presentando. Entonces, entender que una enfermedad endocrina o metabólica, o si decirlo así, una metabólica primaria, ¿no? Puede presentarse, puede estar acompañado de problemas musculoesqueléticos, puede estar asociados a debilidad muscular, ¿no? A debilidad proximal, ¿no? Como en el caso del síndrome de Cushing, ¿no? Como lo mencionaba, en el caso del síndrome del túnel del carpio, en el caso de las diabetes mellitus y también en el caso de la acromegalia. Entonces, un paciente con una enfermedad endocrina o metabólica
temblor, chicos, disculpen. Ya pasó. Un paciente con una enfermedad mm, endocrinológica, metabólica, tiene todo el derecho a desarrollar a veces complicaciones musculoesqueléticas, ¿ya? Y, y esto se debe justamente, pues, debido a esos desórdenes hormonales, como es el caso de la mano rígida del diabético, ¿no es cierto? Entonces, también decirles que las enfermedades reumáticas bien conocidas, como las que las hemos estudiado, como el lupus, la artritis, el Sjögren, pueden desarrollar a la inversa un trastorno endocrinológico, como lo han explicado al final de la exposición. Y esto es importante porque en en el consultorio, en las consultas diarias, pueden aparecer estas enfermedades, ¿ya? A consecuencia de enfermedades, a consecuencia de desórdenes hormonales o inclusive a consecuencia de tratamientos, ¿no es cierto? Como en el caso del Cushing iatrogénico. Y ese Cushing iatrogénico generalmente se debe al uso de un medicamento. ¿Cuál sería, a ver, mi estimado, del Pozo a Pasa Catherine Marion? ¿Qué medicamento me produce el Cushing iatrogénico? Los corticoides, doctor. Ujú. Más o menos, ¿sabes a qué dosis podría causar este síndrome? Bien. Doctor, exactamente la dosis no la sé, pero hasta donde sé es cuando lo usas por un tiempo prolongado, por varios meses o incluso años. Ujú. A altas dosis de preferente, ¿no? Por encima de 50 miligramos, o como a veces decimos, ¿no? Medio por kilo, uno por kilo. Y muchas veces, a veces algunos pacientes y algunos casos, en casos de médicos, pudieran llegar a esas dosis, ¿no? Entonces, como sabemos, a veces en reumatología tenemos que golpear bien a la actividad de la inflamación, ¿no? Y tenemos que hacer uso de estos corticoides, como en el caso de la enfermedad que hemos estudiado en, en semanas anteriores, como son las miopatías inflamatorias, ¿no es cierto? Ese es donde ahí de alguna manera se utilizan corticoides a altas dosis. Y también en cualquier enfermedad autoinmune, donde la actividad de la enfermedad se hace muy agresiva, ¿no? Entonces, para controlar la actividad de la enfermedad y la actividad de la inflamación, hacemos uso de estos medicamentos, ¿no es así? Entonces, como nos damos cuenta, todos estos, todos estos factores implican en conocer, en saber que puedes eh, aparecer o pueden ocasionar diferentes formas de enfermedades sistémicas que pueden afectar a los ligamentos, músculos, tendones, como lo dijo el compañero, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante también que les tengo que mencionar
es que ya sabemos, bajo evidencia de metaanálisis y estudios, que la presencia, por decir, del factor reumatoideo, ¿no? Positivo en el embarazo, de alguna manera ya es predictor, ya me predice el desarrollo de artritis reumatoidea después del embarazo. Es una característica importante. Y nos daremos cuenta, y hemos hablado en lo que es artritis reumatoidea, ¿no? Que esa es solo la presencia en el embarazo, mira, en el embarazo donde hay cambios hormonales, ¿no? Encontrar factor reumatoideo ya es predictor de que este paciente va a aprender la enfermedad, ¿no? Entonces, es importante conocer esto porque de alguna manera nos anticipamos, no nos anticipamos a lo que podría venir, ¿no es cierto? Y esa interpretación sería porque el estado del embarazo de por sí mismo hace que retrase el inicio de esta enfermedad, ¿no es cierto? Hasta después del parto, ¿ya? A diferencia en otras enfermedades inmunológicas, ¿ya? Enfermedades reumáticas, hace, por ejemplo, que en el embarazo eh, eh, de alguna manera sea más compleja, más destructivo en el caso del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces, esta enfermedad tiene la posibilidad de reagudizarse, de empeorarse en, en los periodos posterior al parto, ¿no es cierto? Entonces, son cosas a veces complejas de entender de cómo actúan estos complejos, pero se dan. Es por eso que les decía que a veces el embarazo es otro factor muy importante que también hay que conocerlo, ¿ya? Como les dije en el AR, como les estoy mencionando en el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Y muchas veces estos están relacionados pues a que hay un aumento, ¿no?, de los productos de desecho del producto o del feto, ¿no? Y de alguna manera esto ya se ha comprobado, ¿no? En las enfermedades que tienen posibilidad de empeorar o reagudizar el periodo posterior al parto de la actividad en el caso del lupus eritematoso sistémico. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a empezar un poquito. A ver, ¿qué signos, qué síntomas debería tener en cuenta, debería alarmarme, ¿no? Que inicie la búsqueda de una enfermedad endocrinológica oculta. ¿Qué sintomatología me haría buscar enfermedad endocrinológica? Que ustedes mismos lo han mencionado, ¿no? ¿Qué me dice el que expuso diabetes mellitus? A ver, ¿quién expuso diabetes mellitus? Yo, doctor, A ver. bueno, habría que ver más que todo lo que es la rigidez de hombros, doctor, Ujú. que ocurre en el 20% de los pacientes. Y también ver si tiene algún tipo de dedo en gatillo o lo que es el síndrome de mano rígida.
que ocurre también en el 30% de los pacientes diabéticos. Perfecto. De por sí ya una neuropatía podría ser ocasionado por la neuropatía diabética, ¿no es cierto? Sí, también, doctor. Así es. Un atrapamiento de los tendones, inflamación de los tendones, que le llamamos síndrome del túnel del carpo, ¿no? También me hace buscar, ¿no? Una búsqueda de enfermedad endocrinológica, ¿no es cierto? La acumulación de pirofosfato cálcico, ¿no? Hace que de alguna manera condicione a ese grado de artropatía, ¿no es cierto? Sí, Las doctor. mialgias, la debilidad muscular, ¿por qué no decir el fenómeno de Raynaud también que está metido en todas nuestras sintomatologías en reumatología? Ya me hace no solo pensar en netamente la enfermedad autoinmune, ¿es así? Muy bien. Entonces, diciendo esto, tengo que preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Qué trastornos endocrinológicos tienen manifestaciones reumáticas? Yo digo uno, diabetes mellitus. ¿Qué más? Inca Ortiz. Dime otro. Mendieta, Acurio. Sí, doctor. Trastornos endocrinológicos. Uno. Acromegalia, doctor. Perfecto. Muy bien. Morales, Concha, Judith. A ver si está presente en la clase. Judith. Sí, doctor. Hipotiroidismo. Muy bien. Está presente en la clase. Treyes, Treyes. Sí, doctor. Te dije acromegalia. Ya. Paniura, Vargas. Ya. Va. Muy bien. Entonces, no olvidarnos, ¿no? Entonces, no solo la diabetes como el mejor representante, está el hiperparatiroidismo y también el hipoparatiroidismo primario, ¿no? Y el hiperparatiroidismo, ¿ya? El Cushing, síndrome de Cushing también está metido en todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la diabetes mellitus, pues eh, es lo que comúnmente decimos, ¿no? Las complicaciones diabéticas se relacionan sobre esos grandes síndromes, como la mano diabética, ¿no? Con limitación articular, con ligamento atrapado, ¿no es cierto? Algo muy importante que su compañero lo ha vuelto a repetir y no deben olvidarse. Dentro de los trastornos de mucha incidencia y que con frecuencia vienen los pacientes diabéticos es por el tema de manguito rotador, ¿no?
conocido como la enfermedad de Olmos-Flores, que tu compañero lo mencionó. El hombro. Ya te voy a ayudar. Es una periartritis del hombro que ocasiona hombro. Doctor, buenas noches, perdón, no podía activar mi micro. Ya, El hombro rígido, doctor. hombro rígido o hombro congelado. Ya, no se olvide. Les estoy diciendo, después no me digan, no me han dicho. Después vas a decir, Chuma, ¿por qué no he sacado 20? Vas a decir. Ya. Muy bien. Entonces, en la diabetes mellitus es uno de los mejores representantes, como les decía. Compromiso de tendón, compromiso de ligamento, compromiso de nervio, ¿no? Entonces, inclusive hay mucha tendencia a la sepsis articular, a la osteomielitis, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de todas ellas, ustedes tienen que correlacionar. Ya han hablado inclusive las contracturas de, de Dupuytren, ¿no es cierto? ¿En qué consiste esa contractura de Dupuytren? ¿Qué me dice el... Doctor, es el endurecimiento y el engrosamiento de la fascia de la palma de las manos, que también va a incluir el tejido dentro de la fascia de las manos, incluyendo los ligamentos. Necesito saber qué manifestaciones clínicas debería de encontrar en ciertas enfermedades endocrinológicas, como en el caso del hipertiroidismo. ¿Qué me dice el expositor de hipertiroidismo? ¿Qué manifestaciones debería encontrar?
Doctor, ¿Quién expuso esa? generalmente, sí, sí, doctor. Ya. Generalmente en hipertiroidismo este se va a caracterizar porque se va a relacionar mayormente a lo que es una enfermedad de Graves. En Mm, este se va a encontrar lo que es el mixedema pretibial y la oftalmopatía. ya. Pero a nivel de muscular, a nivel de tendón, a nivel de nervio, ¿qué más también podemos encontrar en el... En ese caso, doctor, también encontramos lo que es debilidad muscular y podemos ver que hay una capsulitis a nivel del hombro. Y es por eso que se le denomina debilidad muscular proximal, ¿verdad? Sí, doctor. Mm, que pueden estar asociados a una hiperreflexia asociado a ciertos temblores por esa misma debilidad y por esa compromiso neurológico, ¿es cierto? Porque conlleva el daño, pues, ¿no? Hay presencia de la acropaquia tiroidea, ¿no es cierto? Déjenme acordar, la acropaquia tiroidea es el, el agrandamiento, ¿no? De la falange distal, si no me equivoco. ¿Alguien me corrige? Es un engrosamiento, ¿no? Es un engrosamiento. Muy Sí, sí, bien, doctor, es un ensanchamiento de las falanges distales. tales, así es. No es un agrandamiento, es un engrosamiento. Así es, ¿ves? No todo tengo que saberlo, chicos. A veces son cosas que se nos escapan porque a veces no las vemos con tanta frecuencia, pues, ¿no? Y bien, y muchas veces esto implica en el tratamiento, pues, un tratamiento que corrige con el solo hecho de tener una buena función tiroidea, ¿no? Y en estos periostitis, muchas veces el tratamiento con dieta rica en calcio, la agregación de vitamina D, ¿no? Y algunos pacientes inclusive utilizan antirresortivos, como en el caso de la osteoporosis, ¿no? Entonces, todo esto conlleva a un funcionamiento adecuado de la tiroides, ¿no? De la glándula. ¿Ya? Muy bien. En el caso de la acromegalia, ¿qué características clínicas? Aunque ahí es más sencillo, pero bueno, ¿quién expuso acromegalia? Puntual, Mm, propias palabras, ¿ah? Dime, hijo. eh, Principalmente, doctor, se ve, por ejemplo, una osteoartritis dorsal, que debilidad muscular o síndrome del túnel carpiano. Ujú. Eh, También vamos a ver en las radiografías, ¿no? En los espacios intervertebrales se encuentran ensanchados. Ujú. Vamos a ver osteofitos hipertróficos, ¿no? Anteriores. También se observa una cifosis dorsal, ¿no? Así. Porque vamos a ver una elongación de las costillas, ¿no? Y también inclusive que tiene la apariencia de un tórax en tonel. Es. Este, ¿Cómo se presenta esto? ¿Cuál es la causa principal? Es por un incremento, doctor, de la hormona de crecimiento, ¿no? Por una excesiva producción de Ahí, hormona de crecimiento. Por un ahí. adenoma puede ser a nivel de la adenohipófisis. Ujú. Muy bien. ¿Y esto se puede corregir o no se puede corregir? Dentro del tratamiento, doctor, podría hacerse un tratamiento a nivel de la adenohipófisis, ¿no? Podría inclusive quirúrgicamente.
Ujú. Muy bien. ¿Y otra forma de tratamiento cuál sería? Para que se vayan todas esas molestias clínicas, uno tiene que pensar también en un tratamiento, ¿no es cierto? Mm, Netamente, a veces la primera opción es quirúrgico, ¿no? Y una segunda opción puede ser la radioterapia, con la finalidad de corregir todos esos trastornos que acabas de mencionar, ¿ya? Ujú. Entonces, Inclusive también, doctor, leía que puede ser que disminuyen, ¿no? Los niveles de hormona, ¿no? De crecimiento, como por ejemplo agonistas de dopamina. ujú, Podrían, ¿no? así es, sí, es una alternativa, es una alternativa, pero aquí ya entra a tallar un tratamiento multidisciplinario con todas las especialidades, ¿no? Endocrinológicas, con, con patología y con URBI, radiointervencionismo, para ver la mejor forma de proteger, de mejorar al paciente. Muy bien. ¿Qué más? Mm, ¿Saben qué es la osteólisis diabética? ¿Alguien me puede decir de los chicos en qué consiste la osteólisis de diabética? Es típico de los diabéticos. Bueno, estos pacientitos cuando presentan, ¿no? Generalmente se caracteriza por el grado de osteoporosis o el grado de resorción, generalmente distal de los huesos de los metatarsianos y de las falángicas proximales, ¿ya? A eso le llaman las osteólisis de los diabéticos, ¿sí? Y muchas veces esto está acompañado de dolor, ¿no? Y esto generalmente se ve pues evidenciada en los estudios de radiografía, ¿no? Es un aspecto de, como decían los clínicos antiguos, una característica de caramelo chupado, ¿no? No está bien definido, no se conoce mucho la patogenia de este trastorno, pues, ¿no? Pero sí es una característica también que se encuentra en los diabéticos, ¿ya? Y otra característica también importante en los diabéticos, una afectación amiotrófica, ujú, que va acompañado de una neuropatía. Pues, ¿en qué consiste esto? Es un trastorno de dolor intenso. Es más, a veces tú le preguntas a los pacientes el nivel del dolor del 1 al 10 y dicen 11, te dicen, ¿ya? Con asociado a
trastornos de sensibilidad o disestesias, como llamamos, que afectan principalmente a los músculos proximales, los que están más próximos a la pelvis, ¿ya? Y generalmente es bilateral. Ujú. Bien. Hablando un poco de las complicaciones diabéticas en el caso del hombro doloroso, les pregunto, ¿qué complicación podría generar esto del hombro congelado? ¿Quién me dice? Mm, Doctor, ¿podría ser en este caso una luxación de todo el manguito rotador, de todos los ligamentos del manguito rotador? Sí, ahí está, es una muy buena opción, ya, porque de alguna manera se acompaña, pues, cambios vasomotores, ¿no? Por este grado de distrofia que presenta una distrofia refleja. Eso generalmente se estudian a veces más los endocrinólogos, llamado como el síndrome de mano-hombro, ¿ya? Pero sí, es una de las complicaciones. Básicamente por esos desórdenes o cambios vasomotores, por esa distrofia que presentan, ¿ya? Y las contracturas de Dupuytren, ¿en qué consistirán? Creo que ya lo hablamos, ¿no es cierto? Ese es el engrosamiento de la fascia palmar que ocasiona esa contractura, esa rigidez frente a la flexión. El paciente generalmente no puede hacer este puño, ¿no? Por lo regular. Están comprometidos el cuarto, el quinto dedo, ¿ya? Generalmente eso se presenta, pues, en diabéticos de larga edad. No se ve generalmente en diabéticos recientes o primarios, ¿no? Mm. ¿Por qué padecen el síndrome del túnel del carpo estos pacientes? ¿Qué relación hay entre la diabetes y el síndrome del carpo? A ver, ¿quién me da el criterio lógico para entender un poquito esto? Mm, Porque estos pacientes a veces amanecen engarrotados, como de rígidos, entumecidos, ¿no? Sobre todo a nivel del nervio mediano. Ujú. Entonces, como les decía antes, hay parestesias nocturnas que acompañan de dolor, ¿no? Y esa rigidez. Ujú.
Y muchas veces acompaña pues no solo a la mano, a veces se extiende al codo, al hombro, ¿ya? Y es donde le hacemos pues el signo del Fallen y Tignel, ¿no? El martilleo a nivel del túnel del carpo, ¿ya? Entonces, esto indica que hay un daño nervioso, hay un daño que nos indica que puede haber una denervación a nivel de los músculos, ¿ya? Entonces, esta, esta neuropatía debe de atenderse lo más pronto posible, porque a la larga va a tener compromisos de presión, ¿ya? Porque va a aumentar con daño vascular, que va a producir de alguna manera un cuadro de isquemia que irriga toda la parte de estos nervios, ¿ya? Ujú. Entonces, dentro del tratamiento de estos pacientes, hay que aplicarles inclusive ciertas tablillas o férulas, ¿no? Antiinflamatorios, inclusive tenemos que utilizar los corticoides a medida de recuperar prontamente la función del túnel del carpo. Y si es que no responde, muchas veces la interconsulta es a traumatología para pedir una segunda opinión y decir si podemos descomprimir mediante técnicas quirúrgicas. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Suta está. Suta Hurtado, Marifé. Marifé. De antes la llamé. Me parece que no está. No está. Tica. Wenceslao, sí. Él sí tiene que defender. Wens. Doctor, doctor, presente. Ay, muchacho. Estás muy pensativo ahí. Ah, no, doctor. No, quería, doctor, no sé, aportar lo que usted estaba hablando, ¿no? Acerca de la contra o el síndrome del túnel carpiano. A lo que recuerdo, doctor, y un poco por morfofisiología, más que todo un tema de continente contenido, ¿no? Ujú, Porque ahí se ve más que todo una compresión de nervio, ¿no? Y a la vez como compresión también hay una afección, ¿no? Una lesión. Y algo que yo recuerdo en los diabéticos, eh, normalmente que atraviesan con más que todo un síndrome de movilidad, ¿no? Articular limitada, ¿no? Ya puede ser por una queiroartropatía o también podría ser por el mismo hecho de el signo de Dupuytren, ujú. ¿no? Y Sí, todo ello, más que todo, tiene que ver, doctora, lo que recuerdo por un momento de glicosilación de colágeno o a nivel de tejido periarticular, ¿no? Incluso también se relaciona un poco con un proceso de esclerosis, bueno, los pacientes diabéticos, ¿no? ujú, sí. Este síndrome del túnel carpo pues, se presenta con bastante frecuencia, en un buen porcentaje en esos pacientes diabéticos, ¿ya? Mm, que como se sabe, van
apareciendo la neuropatía periférica ya preexistente, las parestesias nocturnas, ya nos van diciendo que ahí va habiendo un atrapamiento, pero no. Entonces hay que estar alerta en ante la posible existencia de entonces de este canal del carpio, ¿no? Y intervenir precozmente para evitar pues atrofiar los músculos, sobre todo en la región tenar. Y sabemos que la región tenar es una de las funciones más importantes de la mano, ¿no es cierto? Mm. Entonces, en la diabetes mellitus, pues, como les mencionaba, la mano de plegaria, ¿no? Otra característica también la artropatía de Charcot, ¿ves? ¿No? Que afecta en la parte media del pie, del tobillo, ¿no? Y sí, pues tiene que ver mucho con la glicolización de las sustancias mencionadas. ¿Ya? Muy bien. Saliendo un poquito de la diabetes, a ver, tú mismo, Wens, ya que estamos hablando de esto. Y en el caso del hipotiroidismo, ¿qué síndromes se aparecen, están presentes? Aparte del síndrome del túnel del carpo, que también hay un porcentaje no tan alto, a diferencia de la diabetes, pero que sí también se aparece. Normalmente, doctor, se ve pues una artropatía simétrica como expuso mi compañero, ¿no? Normalmente se ve eso, ¿no? Ahí también las articulaciones se notan gelatinosas. Ujú. Eh, ¿Por falta de qué crees que se ponen gelatinosas? ¿Se lentifica qué cosa? Porque en el hipotiroidismo todo se lentifica, ¿no es cierto? Y en el hiperparatiroidismo todo se acelera, ¿no es cierto? sí, sí, doctor. Ya, por criterio lógico, nomás. Es por eso que ellos en el hipotiroidismo tienen un fenómeno, que también lo han mencionado por ahí, el fenómeno de Raynaud, ¿verdad? Sí, doctor. Sí es, porque de alguna manera estos pacientes disminuyen la irrigación sanguínea, el flujo sanguíneo. Entonces, por ende, tienen que tener flujo disminuido, cianótico, ¿no? Con fases de Raynaud. Y los dolores musculares también están presentes ahí. Mm. Dolores musculares, que contribuyen o que se asocian muchas veces a la fibromialgia, y justamente por esos fenómenos, pues, de disminución. Hay debilidad, hay rigidez muscular proximal, ¿no? Entonces, estas cositas tenemos que tener presente, ¿ya? Entonces, quiero que revisen minuciosamente esos cuadros o síndromes en cada uno de ellos. Que por ahí les voy a poner en su examen para que sepan distinguir y completen bien su aprendizaje. ¿Ya? Les voy a poner en hipotiroidismo, ¿ya? En hipertiroidismo, en la diabetes, en acromegalia. Ustedes tienen que saberlo reconocer, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver,
una característica radiológica que no he escuchado, a ver, aunque sí creo que los pusieron. ¿Qué signos radiológicos debería yo encontrar, por decir, en la acromegalia? Ustedes me dicen verdadero o falso nada más, ¿está bien o no? A ver, ¿habrá engrosamiento de la parte más externa que es el tejido blando, tejido celular subcutáneo? Y alguien lo comentó, ¿ah? ¿Hay mayor espacio entre las articulaciones? Sí hay mayor espacio, doctor, a nivel de justamente en el espacio intervertebral, ¿no? O, Ujú, perdón, también en el espacio de articulaciones propiamente. sí, eso generalmente se ve en las manos, ¿no es cierto? ¿Habrá un alargamiento de la falange? Verdadero también se aprecia, doctor. Claro que sí. Mm. ¿Habrá deformaciones a nivel de la epífisis? Verdadero, doctor. Claro. ¿Y a nivel de la diáfisis? Que todo se ve un ensanchamiento. Claro. Cuando te digo epífisis, tu cabecita, ¿dónde se va? ¿Se va al extremo? Extremo, Ah, extremo, doctor. muy bien. Muy bien, Wens. Muy bien. Cosas como esas vamos a puntualizar, ¿ya? Muy bien. A ver. En el caso de Cushing, ya, tenemos a un paciente con un síndrome de Cushing, ¿ya? Obviamente, ¿a qué lo relacionamos a la aparición de Cushing? El compañero expuso inicialmente en las primeras diapositivas. Es el aumento, doctor, principalmente el efecto de cortisol, ¿no? Ujú. Un exceso, ¿no? Un exceso también de los glucocorticoides. Y esto ocasiona debilidad muscular distal, proximal. Habrá osteoporosis, habrá osteopenia, habrá osteosarcoma, habrá osteonecrosis. ¿Mm? Sí, sí, doctor, sí lo mencioné. Justamente el exceso de cortisol, ¿no? Va a haber una atrofia muscular por un proceso de proteólisis y también a nivel osteoblástico va a haber una disminución de la actividad osteoblástica, ¿no? Que conlleva también una disminución con efecto hipocalcémico, ¿no? Disminución de calcio, absorción de calcio, aumento de calciuria ¿no? Y dentro de sus características se ve, pues, lo que usted está mencionando, también una osteoporosis. Así es, así es. Muy bien. Por ahí también lo mencioné, ¿no? ¿Cuál sería la dosis mínima? La mínima, no la máxima, de prednisona que tendría que tomar mi paciente para desarrollar un grado de osteoporosis, clínicamente, pues, ¿no? Demostrado por una densitometría ósea o DEXA, ¿no? Antes había controversias. Hoy en día
Ya está demostrado. Antes se hablaba de que era 10, era 15, era 20, era 25. Ya, recuerden esto, ojo, esto sale de un metaanálisis de una revista. Ya, la dosis mínima de prednisona que puede ocasionar es 20 miligramos de prednisona, la mínima, hacia mayores, obviamente, ¿no? Al día causaría o causa osteoporosis. Y si la dosis es mínima, reduce ese grado de osteoporosis, ¿ya? Por más de 3 meses. Por más de 3 meses. Recuérdense, ¿ya? Y con 5 se reduce, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta está ahí? Antes que venga otro temblor para meterme debajo de mi cama, chicos. Oye, yo feliz. Lo hemos grabado, chicos. ¿Desde qué hora estamos? Desde las 8:30, ¿no? Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiera que les aclare? Ya, para terminar, ¿ya? ¿En qué consiste la acropaquia tiroidea? A ver qué me dice el que expuso para que quede claro. Doctor, ese es un engrosamiento de las falanges distales de los dedos de la mano. Conocido con el nombre de... Acropequia tiroidea, doctor. O también es como el signo del Exacto, ya está. vidrio de reloj, algo así. Ah, ya. Dedos en palillo. Palillo de tambor, doctor. María de Tamor. Claro, eso está en la enfermedad de Graves, pues chicos, ¿ves? Ya. Mm, muy bien. No se olviden, ¿ah? Después, si el doctor no me dijo, qué tontos, hemos escuchado. Bueno, los que se escaparon ya pepiña, pe. ¿Qué problemas padecen los pacientes con hipertiroidismo? Ya, les dejo pensando hipertiroidismo, ¿ya? Una de ellas es la capsulitis, que a veces se ha discutido mucho, pero sí o sí, sí produce una capsulitis adhesiva, ¿ya? Después les agrego unas cuantas y yo con eso van a dar un buen examen. Bien, chicos. Chicos, ¿el internet está bien o es que de verdad es
no me escuchan, algunos a los que he llamado. ¿Qué les he dicho ya, doctor? Sincérense, doctor, no hemos leído muy bien el tema, pero podría ser esto. No tengan miedo, ¿ya? Muy bien. Milagros. Johanna, ¿está? Cruz Trujillo, ¿está? Claudia. Stephanie. Bueno, Carlitos, Daniel. Carlos Daniel tampoco no está. Wenceslao. Presente, doctor. ¿Sabes algo de tus compañeros? ¿No pueden comunicarse o no están? ¿Lo han dejado? ¿Qué pasó? La verdad no sabría decirle, doctor. No puedes. Pero voy a preguntar por el grupo, doctor. Ya. Pónganse las pilas, ¿eh? Porque si no, solitos se jalan, ¿eh? Solitos se jalan, ¿eh? Ojo que estoy haciendo todo lo humanamente posible por compartir conocimiento. En lo contrario, les pongo un examen al nivel más complejo. Ustedes tienen sustitutorio, creo, ¿no? Sí, doctor. Sí, ¿verdad, Fernando? Ya. ¿Cuánta es la nota mínima que tienen que tener, ah? Ujú. Muy bien, Grace. Por escribir, al menos sé que estás ahí. Ok. Ya, chicos. Ok. Veo que no hay buena comunicación. Bueno, espero no equivocarme, chicos. Siempre he considerado mucho a los chicos de provincia. Considero que hay muchos buenos valores. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos ahí, ¿ya? Revisen, profundicen un poco más. La clínica, sobre todo. Pura clínica voy a preguntar ahí. De cada patología endocrinológica. ¿Sí? Bueno, descansen un poco y sigan leyendo. Los dejo, chicos. Gracias, doctor.